En este tutorial te voy a descubrir los 4 pasos fundamentales que debes controlar, que debes conocer antes de diseñar cualquier cuadro de mandos de impacto, porque en este mundo no todo vale y para saber diseñar este tipo de dashboard, este tipo de paneles de control, no es cuestión simplemente de ponerte a crear gráficos, no, debes cuestionarte y debes pasar por estos 4 pasos para que tus dashboards, tus paneles de control, tus cuadros de mandos cumplan sus objetivos al 100%. Así que si estás listo, si quieres saber cuáles son esos 4 pasos, quédate conmigo, quédate al otro lado que te lo voy a enseñar. Vamos a por ello. Mirad, el primero de todos es conocer cuál es el objetivo para ese panel de control y sobre todo cuál va a ser la audiencia o el público objetivo del mismo. Y me explico. ¿Qué quieres conseguir con el dashboard? ¿Es un dashboard con el cual tú vas a analizar los datos? ¿Va a ser para ti solo? ¿O quieres en este caso exponer, hablar de resultados, analizar los datos junto con otra serie de personas, con otro colectivo? Porque esa parte, la del colectivo, si solamente va a ser para ti, si va a ser para otras personas, si lo vas a exponer tú a otras personas o esas otras personas lo van a analizar independientemente, va a cambiar mucho la película porque tienes que contar con el grado de interpretación, con el grado de analítica, si el dashboard o las visualizaciones se entienden, en este caso correctamente, o cuál es el mensaje que quieres trasladar, ¿de acuerdo? Así que habrá que tener en cuenta cuál es el objetivo en ese caso, es decir, ¿lo necesitas solamente para ti? ¿Lo quieres trabajar junto con otra serie de personas de forma colaborativa? ¿Vas a ser tú el que lo va a exponer? Porque eso va a afectar a qué herramienta, qué tipo de analítica, con qué nivel de detalle y qué mensaje quieres trasladar. Fundamental el paso número 2, para mí crítico, que es el origen de los datos, porque muchas veces me ha pasado de, ay Miguel, qué cuadro de mando más bonito, quiero uno, házmelo, que analice todo. Muy bien, estupendo, pero antes de incluso llegarnos a pasar, que hablaremos después de qué indicadores, qué métricas, es cuál es el origen de los datos, de dónde salen los datos. Es muy diferente que el origen de los datos salga de una aplicación, de una consulta que tú te puedes reportar o te puedes descargar esa base de datos, o que puedas conectar la herramienta a través de una API o directamente a la aplicación, o que me vengas y me digas, no, que es que a mí estos datos me los pasa fulanito, estos otros me los pasa menganito dentro de 3 meses y madre de Dios, qué Cristo tenemos montado para poder analizar los datos. Ojo, para poder analizarlos porque la incorporación, la actualización de los datos va a ser en este caso un proceso muy pesado y poco automatizado. Entonces, el origen de los datos pasa por saber cuáles son tus fuentes de información. Siempre hay que buscar, en este caso, que sean lo más automatizados posibles, es decir, que tú te dediques, en este caso, no solamente al diseño del dashboard, que lo vas a hacer al origen y luego ya simplemente vas a dedicarte al análisis de datos, que es donde tienes que focalizar tus energías, y que la actualización de los mismos sea totalmente automática. Entonces, o bien en este caso lo trabajas desde una tabla que se actualiza, en este caso por sí sola y tiene los datos actualizados, o conectas a través de una aplicación, pero debes cuestionártelo porque si no los tienes en ese modelo, lo primero que tienes que plantearte antes de diseñar cualquier tipo de cuadro de mandos, antes de ponerte incluso a pensar en qué métricas o en qué indicadores, es cómo llego a ese nivel de actualización para que los datos sean automáticos y no me lleve tiempo en el futuro y yo me dedique simplemente a analizar mis datos. El tercero pasa, una vez que sabemos cuál es el objetivo de nuestro cuadro de mandos, que tenemos claro y tenemos ya automatizado el origen de los datos, pues pasar a la acción y empezar a desarrollar nuestro borrador, por decirlo de alguna forma. Pero ojo, para desarrollar nuestro borrador lo que tenemos que tener muy claro, y el examen de conciencia, la reflexión que tenemos que hacer, es qué indicadores quiero analizar, es decir, qué es lo que quiero conseguir con este dashboard a nivel de datos, a nivel de análisis, qué métricas, qué indicadores, qué objetivos quiero conseguir de cara a esos análisis, porque es muy diferente de alguna forma diseñar un cuadro de mandos que sea informativo a un cuadro de mandos que sea analítico. Imagínate, sobre resultados de una empresa a nivel económico, en el cual estamos frente a un comité de dirección y se van a tomar decisiones que va a afectar directamente, en este caso, al desarrollo del negocio, y por lo tanto tenemos que en este caso descubrir, da igual en este caso a qué sector, a qué perfil te dediques, las palancas de alguna forma del negocio, las palancas de esa base de datos, es decir, cuál es lo crítico, qué es la información fundamental que puedo extraer de ella, porque estamos acostumbrados a manejar grandes cantidades de información. Hojas, en este caso Excel, que al final ya sabemos dónde estamos, en Excel y finanzas, hojas Excel, tablas en Excel en las que tenemos infinidad de columnas, tenemos infinidad de filas, y lógicamente a nivel de filas no me voy a meter, pero a nivel de columnas, cuando tenemos, o en este caso, una información o una tabla muy extensa, ¿qué analizamos? ¿Qué no analizamos? Y sobre todo, ¿bajo qué prisma? Porque no es cuestión simplemente de decir, oye, imaginaros las ventas por meses y meterlo en un gráfico que pueda tener a lo largo de X meses cuáles son las ventas. Si al final lo que quiero trasladar o lo que quiero analizar es una comparativa de esas ventas respecto de otro dato, por ejemplo, con beneficio, o si quiero saber un poco cómo es la temporalidad, pues al final, dependiendo de eso, tendré que, lógicamente, saber qué indicadores extraer y cómo lo voy a plasmar visualmente. Así que
Lo más fácil, en este caso lo más básico, es que cojáis o bien una tablet que todos tenemos a mano, cualquiera de ellas en nuestra casa, o simplemente un papel y un boli, y dibujemos en lo que es una hoja simplemente, pues oye, un esbozo de qué 3, 4, 5 gráficos en función de lo que quieras meter y lógicamente dentro de cada uno de ellos qué vamos a hacer. Ya llegará luego si esos gráficos de alguna forma, pues en vez de un gráfico de barras queda finalmente mejor un gráfico de líneas, un gráfico circular o un gráfico de áreas, me da igual la visualización, aunque siempre está bien hacer un poco el examen de conciencia o la reflexión previa de cómo va a quedar, para que al final a nivel de diseño, que ahora después hablaremos de ello, pues sea lo más homogéneo, lo más impactante posible, pero aquí en este paso lo que estamos diseñando es, oye, quiero cubrir mis objetivos a nivel analíticos, en este caso de este informe, por lo tanto, qué indicadores, qué métricas, cuáles son las palancas, de alguna forma, en este caso de los datos, que son fundamentales de cara a poder mostrar dentro de tu cuadro de mandos. Y llegamos al cuarto, que no último, porque veréis que ahora después hay otro paso posterior, que ya es un poco en las tripas de desarrollar nuestro dashboard, pero en este caso es qué herramienta utilizamos, porque aquí, tras haber pasado por los puntos anteriores, ya estamos en la situación de decidir, oye, ¿sobre qué herramienta lo hago? Me han llegado muchas consultas de, oye, Miguel, necesito que me hagas un cuadro de mandos y me lo hagas en Excel, cuando al final lo que hemos acabado haciéndolo es en este caso en Google Data Studio. Y fijaros qué diferencia. Ya no hablo de herramientas solamente de Microsoft, porque al final dices, oye, como están de moda y veo mucha información sobre Excel, pues lo quiero en este caso un dashboard sobre Excel. Pero a lo mejor tú estás trabajando en un entorno de Google Drive, porque estás en una pyme, no quieres costes de licenciamiento, si quieres trabajar directamente en la nube y con esa facilidad que nos da, pues estupendo, trabaja con Google Sheets y trabaja con Google Data Studio. ¡Hala! ¿Que quieres trabajar con herramientas de Microsoft? Pues aquí sí que tienes que cuestionarte un poco en grado, sobre todo un poco quizás del alcance, ¿no? Porque al final no es lo mismo decir, oye, yo es que tengo mis tablas, mi fuente de información, el cuadro de mandos va a ser para mí, yo me manejo muy bien con Excel, pues no te salgas, no te compliques, hazte un cuadro de mandos analítico, dinámico, flexible en Excel y tiras con ello. ¿Que eso se te hace más grande? ¿Que trabajas en una multinacional y vas a desarrollar un panel de control, un dashboard que a su vez van a ver una serie de personas o van a trabajar a su vez una serie de personas de forma colectiva y que están de alguna forma pues desvinculados, ¿no? Porque cada uno trabaja en su zona, pues sin duda alguna da el salto a Power BI, pero ojo, en este caso lo que tendrás que ser consciente es que si lo vas a desarrollar tú tienes que contar con los conocimientos necesarios y si lo va a desarrollar un consultor, muy bonito, pero cuando te lo entreguen tienes que tener igualmente conocimientos para poder optimizarlo, cambiar cualquier dato o lógicamente aprender simplemente a gestionarlo y analizarlo. Así que el tema de la herramienta es, en este caso, fundamental, es crítico, no es el primer paso, no tengo que decidir a primer paso en qué herramienta voy a utilizar, porque dependerá primero de cuál es el objetivo, qué audiencia vas a tener, en este caso cuál es la fuente de información origen, y en base a ello sí que ya tomamos decisiones, pero también sobre todo no en este caso en el pasado con lo que hemos visto, sino de cara a futuro, en el que tú vas a trabajar de forma independiente con ese panel de control, por lo tanto tienes que cuestionarte muy bien en qué herramienta. Esto no pasa por simplemente decir, madre mía Miguel, qué de complicaciones y por dónde tiro yo ahora para hacer mi panel de control. Al final son 4 pasos que de alguna forma deberían en este caso de revisarse de forma intuitiva al origen y saber, oye, cuáles son los objetivos, qué quiero analizar o qué no quiero analizar y quién lo va a trabajar. Oye, que en este caso fuentes de información origen tengo, están automatizadas, ¿no? Trabajo sobre lo puedo conectar a lo mejor a una aplicación que se me conecta a Power BI, pues adelante, ¿sabes? Y entonces en base a ello decidimos qué herramienta vamos a trabajar para ya poner en marcha el borrador anterior que hemos desarrollado. Y por último, nos pasa ya a ponernos a la acción, que ya esto un poco de regalo, de repaso, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿y cuáles son los pasos, ojo, no previos, y una vez que me voy a poner a diseñar mi dashboard, mi cuadro de mandos, ¿cómo lo hago? Lo primero, lógicamente, sería trabajar los datos, modelarlos, estructurarlos, para dar origen un poco a esos indicadores que quieres analizar, esas tablas dinámicas o esos pasos previos de cara a poder crear el gráfico. Es decir, si tienes en este caso a nivel, como decir, a origen los datos, tendrás que crear los modelados, las estructuras o crear en este caso los indicadores sintetizados para poder dar paso a crear las visualizaciones, esos gráficos que permitan, ojo, no solamente visualizar los datos, sino interpretar esos datos. Piensa que un gráfico no está destinado solamente a visualizar los datos. Un gráfico para mí debe de cubrir 2 objetivos. Debes de ser capaz de trasladar el mensaje que quieras trasladar y no es simplemente, como digo, visualizar. Si dentro el caso que poníamos antes, ventas por meses, no es cuestión de simplemente dibujarlos, sino a lo mejor lo que quieres enfocar es que fíjate qué ventas siempre tengo al finalizar el año, pues tendrás que trabajar sobre ello, trabajar sobre formatos, sobre colores, sobre tipos de gráficos que vayan vinculados a mejorar ese mensaje que quieres trasladar y por supuesto que sea lo más impactante posible. Y aquí hablamos del formato, es decir, una vez que hemos pasado por modelar, estructurar y crear visualizaciones, esas visualizaciones hay que
que darles formatos, hay que trabajar la estructura a nivel incluso logístico, podríamos decir, del dashboard, que se vea bonito, que sea impactante y que llame la atención del usuario, bien sea la tuya o bien sea del colectivo al que se lo vas a exponer o que lo vaya a trabajar, que sea una herramienta agradable de trabajar y que cause impacto, que retenga nuestra atención o retenga la atención de tu audiencia, porque no todo vale y estamos en una sobredosis de información continua o llenas de input por todos lados y o destacas o simplemente pasarás entre la multitud y nadie se dará cuenta de ellos. Así que simplemente para que sepas estos 4 pasos que son fundamentales para diseñar previos, en este caso, o a tener en cuenta antes de ponerte a trabajar con el ordenador en cualquiera de las herramientas, y además ser consciente de que esas visualizaciones, en este caso, o el desarrollo del cuadro de mandos, tiene que pasar por modelar o estructurar, por crear las visualizaciones y de alguna forma, lógicamente, empezar a dar formato al dashboard final un poco a nivel de impacto. Así que si quieres saber un poco más cómo va este mundo maravilloso del diseño de dashboard, del análisis de datos, de creación de cuadros de mando, de impacto, te invito a que veas el enlace que tienes en la descripción sobre mi máster en diseño de dashboard y análisis de datos. El programa formativo más completo que vas a poder encontrar con todas esas herramientas que hemos comentado a lo largo de este vídeo y que te aseguro que hará que desates tu potencial en el diseño de cuadros de mando de impacto y análisis de datos. 2 habilidades cada vez más demandadas en el entorno profesional, y esto es una realidad, ha venido para quedarse y es así, te pueden abrir puertas a nivel profesional sin duda alguna, y que además, si a los que me preguntáis muchas veces de cómo se accede a mi plataforma, a mi academia, tienes 6 meses incluido dentro de este máster. Es un pago único, pago de acceso de por vida, con una promoción especial hasta el 15 de junio y lo siento mucho, ya sabéis que aquí solamente vengo a compartir contenido, y a daros formación, pero creo que es una oportunidad muy interesante, así que estos últimos minutos simplemente os emplazo a que podáis ver el enlace que está en la descripción y si te interesa, pues ya sabéis, te veo dentro. Un abrazo.